Mis manos aún temblaban mientras agarraba el volante, tratando de calmar mi respiración antes de entrar a la casa de mis padres. A través de la ventana de la sala, podía verlos a todos reunidos para la cena dominical. Mi hermana perfecta, Valeria con su esposo cirujano, mi hermano Sebastián presumiendo su nueva promoción, y mis padres dirigiendo la conversación como siempre. A los 32 años, yo era la decepción de la familia, la que se había mudado a Nueva York para perseguir sueños, y regresó con las manos vacías. Bueno, no completamente vacías, pero ellos aún no lo sabían. Miren quién finalmente decidió aparecer, anunció papá mientras entraba, su voz cargada con ese familiar tono de desaprobación. Déjame adivinar. ¿El tráfico desde tu departamento de un cuarto fue terrible? La habitación estalló en risas cómplices. Forcé una sonrisa, dejando el vino caro que había traído. Un detalle que pasarían por alto, asumiendo que era barato como todo lo demás en mi vida. En realidad, estaba... Comencé, pero mamá me interrumpió. Querida, antes de que pongas excusas, Valeria tiene noticias maravillosas. Le sonrió radiante a mi hermana, quien prácticamente brillaba mientras anunciaba su segundo embarazo. Más felicitaciones, más recordatorios de cómo se veía una vida real. Me hundí en mi lugar usual en el sofá desgastado, el que habían relegado al rincón. Entonces, Camila. Sebastián sonrió burlonamente, ya con 3 cervezas encima. Mamá dice que estás saliendo con alguien. ¿Qué es? ¿Otro artista fracasado? O espera, déjame adivinar. ¿Un aspirante a DJ? La risa dolió más que de costumbre, porque esta vez no estaba saliendo con un don nadie. Pero ¿cómo podría contarles sobre Mateo sin sonar delirante? Un magnate tecnológico que había construido su imperio desde la nada, que había pasado los últimos 8 meses llevándome por el mundo, que acababa de pedirme que me mudara con él. Nunca lo creerían. Él trabaja en tecnología, dije en voz baja, revisando mi teléfono. El mensaje de Mateo me hizo sonreír. Llego en 20 minutos. El helipuerto estaba lleno. Tuve que dar vueltas. No puedo esperar a conocerlos finalmente. ¿Soporte técnico? Papá resopló. Bueno, al menos es trabajo estable. No exactamente, murmuré, pero Valeria ya estaba lanzándose a hablar de su plan de parto. Me quedé ahí sentada, invisible otra vez, contando los minutos. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de entrar por esa puerta. No tenía ni idea de que su blanco favorito de práctica estaba a punto de convertirse en la persona más exitosa de la habitación. Mi teléfono vibró otra vez. En realidad, serán 10 minutos. Encontré un lugar. Tu novio es solo un montaje, dijo papá de repente, señalando la pantalla de mi teléfono donde la foto de Mateo había aparecido brevemente. Eso es lo que hacen ustedes los jóvenes ahora, ¿verdad? Se editan con modelos en Photoshop. Toda la familia estalló en carcajadas, Sebastián literalmente golpeando su rodilla como si fuera lo más gracioso que había escuchado. Mis mejillas ardieron. Él no es... ¡Oh, cielo! Mamá me palmoteó la mano con esa mirada de lástima que había aprendido a odiar. No necesitas fingir con nosotros. Sabemos que salir con alguien es difícil a tu edad, especialmente cuando estás entre carreras. Entre carreras. Así llamaba a mis últimos 2 años de reconstruir mi vida después de que mi revista de moda cerrara. No sabía sobre el trabajo de consultoría, las conexiones que había reconstruido o cómo conocí a Mateo en una gala benéfica que estaba coordinando. ¿Recuerdan cuando dijo que estaba saliendo con ese fotógrafo francés? Intervino Valeria, sobándose la barriga. ¿Y resultó ser un chico de Nueva Jersey con una cuenta de Instagram? Eso fue hace 10 años. Protesté débilmente. Un error en la universidad, y nunca me dejarían olvidarlo. Mi teléfono vibró. Mateo. Acabo de aterrizar. Tu vecino está mirando el helicóptero como si hubiera visto un ovni. ¿Debería preocuparme? Me levanté abruptamente.
Necesito. Siéntate. Camila. Papá ordenó. Tu novio imaginario puede esperar. Estamos hablando de la promoción de Sebastián a gerente regional. Por supuesto que sí. Todo siempre se trataba de sus éxitos. Me volví a sentar, mi corazón acelerado. Por la ventana, alcancé a ver a la señora Hernández de al lado, efectivamente mirando boquiabierta algo en la distancia. ¿Sabes cuál es tu problema? Sebastián se inclinó hacia adelante, su voz tomando ese tono de hermano mayor que sabe todo. Siempre apuntas muy alto. ¿Recuerdas cuando pensabas que serías editora de Vogue a los 25? Tal vez si hubieras sido realista, te hubieras conformado con algo alcanzable. Sonó el timbre. Mi estómago se desplomó. Yo voy. Prácticamente salté, pero papá ya se dirigía a la puerta, murmurando sobre vendedores en domingo. Escuché la puerta abrirse, luego silencio completo. Incluso desde la sala, podía oír el suave zumbido de las aspas del helicóptero en la distancia. Perdón por llegar tarde. La voz profunda de Mateo se escuchó claramente. El helipuerto estaba lleno. 3 helicópteros más delante de mí. Soy Mateo Chen. Usted debe ser el señor Morales. Camila me ha hablado mucho de usted. El silencio se extendió tanto que pensé que el tiempo se había detenido. Luego la voz de papá, 2 octavas más alta que lo normal. ¿El helipuerto? Observé desde el arco de la sala mientras Mateo entraba, luciendo como si hubiera salido de la portada de una revista con su chaqueta Tom Ford a medida y jeans de diseñador. No llamativo, solo caro de esa manera discreta que mi familia no reconocería. Papá se quedó congelado, su boca ligeramente abierta, mientras Mateo esperaba pacientemente con esa confianza natural de la que me había enamorado 8 meses atrás. ¿Hay algún problema con el estacionamiento? Preguntó Mateo, genuinamente preocupado. Le dije a mi piloto que aterrizara en el club de campo de la carretera. Dijeron que estaba bien por 1 o 2 horas. ¿Su piloto? Mamá había aparecido detrás de papá, su cara pasando por expresiones que nunca le había visto antes. ¿Dónde están mis modales? Mateo sonrió cálidamente, extendiendo su mano. Señora Morales, es un placer conocerla finalmente. Camila habla de sus cenas dominicales todo el tiempo. Lamento que me haya tomado tanto tiempo llegar a una. La sala se había quedado silenciosa como un cementerio. Podía sentir a todos mirando mientras me acercaba al lado de Mateo, su brazo encontrando naturalmente su lugar alrededor de mi cintura. La cerveza de Sebastián estaba congelada a medio camino hacia sus labios. La boca de Valeria colgaba abierta, su mano aún en su barriga. Él es Mateo Chen, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Mi novio. ¿El Mateo Chen? Sebastián finalmente balbuceó. ¿Como en Chentec? ¿Como el de 35 años que acaba de vender su empresa de IA por $2.000 millones? Mateo apretó mi cintura suavemente. El mismo, aunque los medios siempre exageran estas cosas. En realidad fueron 1.800 millones. Lo dijo como si estuviera corrigiendo el precio de la leche, no discutiendo más dinero del que toda mi familia vería en 10 vidas. La cara de papá se había puesto de un interesante tono morado. Pero Camila dijo que trabajabas en soporte técnico. No, corregí quedamente. Dije que trabajaba en tecnología. Ustedes asumieron el resto. El silencio que siguió fue ensordecedor. 8 meses de mantener este secreto, de escuchar sus bromas, de ser tratada como una fracasada. Todo se cristalizó en este momento. Mateo debe haber sentido que me tensé porque se volteó hacia mí, con tanto afecto genuino que me apretó el pecho. ¿No debería haber mencionado el helicóptero? Susurró, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Dijiste que fuera yo mismo. Eres perfecto. Le susurré de vuelta, sincerándolo. Mamá finalmente encontró su voz, artificialmente aguda. Bueno, vayamos todos al comedor, ¿les parece? Solo, pondré otro lugar. La vajilla buena.
Traeré la vajilla buena. El comedor se convirtió en un circo de sonrisas forzadas e interés repentino en mi vida. Papá, que no había preguntado sobre mi trabajo en 2 años, de repente quería saber todo sobre mi negocio de consultoría. Valeria seguía tocándose el cabello y ajustándose el vestido, mientras Sebastián buscaba a Mateo en Google debajo de la mesa, sus ojos agrandándose con cada resultado de búsqueda. Entonces, Camila, cantó mamá, colocando las copas de cristal Waterford que había heredado de la abuela, las que nunca me habían permitido usar, en nuestros lugares. ¿Por qué no nos dijiste que estabas saliendo con alguien tan exitoso? Sentí la mano de Mateo encontrar la mía debajo de la mesa. Tal vez porque cada vez que lo mencionaba, todos se reían. Dije quedamente. El silencio incómodo fue interrumpido por Sebastián carraspeando. Forbes dice que estás desarrollando algún tipo de plataforma revolucionaria de IA para la salud. Lo estamos, respondió Mateo amablemente, pero su pulgar estaba acariciando mi palma de esa manera que hacía cuando sentía que estaba molesta. En realidad, Camila ha sido fundamental en nuestra investigación de experiencia de usuario. Su experiencia en medios nos dio ideas que nuestro equipo técnico perdió completamente. ¿Camila está ayudando con tecnología de miles de millones? La voz de papá goteaba escepticismo. Eso fue todo. 8 meses de morderme la lengua, de protegerlos de cómo sus palabras me afectaban, de esconder esta relación porque sabía exactamente cómo reaccionarían. Todo salió a borbotones. Sí, papá. Camila está ayudando. La misma Camila que llamas fracasada cada domingo. La misma cuyo departamento nunca has visitado porque probablemente es deprimente. La misma hija que presentaste en el club el mes pasado como la otra, aún encontrándose a sí misma. Mi voz se quebró en las últimas palabras. Cielo, nosotros nunca, comenzó mamá. Literalmente lo dijiste hace 2 horas. Las palabras salieron más rápido ahora. Me llamaste la decepción de la familia. Se rieron cuando papá dijo que Mateo era solo un montaje. ¿Saben por qué no les conté sobre él? Porque sabía que pensarían que estaba mintiendo, o de repente fingirían que siempre habían creído en mí. Mateo apretó mi mano más fuerte. Le había contado todo durante nuestras largas noches juntos. Cómo la duda de mi familia se había convertido en una voz en mi cabeza. Cómo sus bromas me habían hecho cuestionar cada cosa buena que me pasaba, incluyéndolo a él. Solo estábamos bromeando, murmuró Sebastián, sin mirarme a los ojos. No, habló Mateo, su voz calmada pero firme. Estaban haciendo bullying. Hay una diferencia. Se volteó hacia mí con tanta ternura que me hizo arder los ojos. Aunque tengo que agradecerles por una cosa. Su falta de fe en Camila la hizo trabajar el doble para probarse a sí misma. Fue lo que captó mi atención en esa gala benéfica. Había organizado todo el evento sola después de que su equipo la abandonara, y aún así logró que se viera sin esfuerzo. La cara de papá se enrojeció profundamente. ¿Cómo se atreve a hablarnos así en nuestra propia casa? ¿La casa donde solo soy bienvenida como su saco de boxeo? Me levanté, mi servilleta cayendo al suelo. ¿Donde cada semana me siento y sonrío mientras todos me atacan? Reina del drama, como siempre, murmuró Valeria, y algo dentro de mí se rompió completamente. ¿Quieren saber qué realmente pasó en Nueva York, Valeria? ¿Ya que les encanta contarle a todos que fracasé? Mis manos temblaron, pero mi voz era acero. Mi revista no solo cerró. Ricardo Klein, el dueño, el esposo de la amiga de ustedes, el que todos pensaban que era tan maravilloso, la saboteó. Retiró el financiamiento después de que me negué a acostarme con él. Me puso en lista negra con todas las publicaciones importantes de la ciudad. Pero no podía contarles eso, ¿verdad? Porque ya habían decidido que era una fracasada que no podía triunfar en la gran ciudad. La habitación se quedó en silencio. La cara de mamá se había puesto pálida. Camila, ¿por qué no? Porque cuando traté de decirles que algo estaba mal,
Dijeron que estaba poniendo excusas. Papá literalmente dijo, los ganadores no culpan a otros por sus fracasos. Mateo se levantó a mi lado, su presencia sólida y tranquilizadora. Ella reconstruyó todo desde cero. Comenzó a hacer consultoría. Construyó una base de clientes que incluye 3 empresas, Fortune 500. Organizó la gala donde nos conocimos, una recaudación de fondos de $1 millón, con 2 días de aviso después de que la coordinadora anterior tuvo un colapso nervioso. Pero ella nunca nos contó nada de esto, protestó Sebastián débilmente. ¿Cuándo? Me reí amargamente. ¿Entre las bromas sobre mi departamento de un cuarto y mis novios imaginarios? O tal vez durante las conferencias sobre cómo Valeria logró tenerlo todo mientras yo estaba aún encontrándome a mí misma a los 32. Mateo sacó su teléfono, mostrándoles una foto. Esto es del mes pasado. Camila hablando en la conferencia, Mujeres en los negocios en Ginebra, oradora principal, 2000 asistentes. Otro desliz. Este es su departamento, que por cierto, es un penthouse en Tribeca, no un estudio. Otro. Este es nosotros en la gala del Met, a la cual asistió como consultora para 3 celebridades diferentes. Mi familia miró las fotos como si estuvieran viendo a una extraña. En cierto modo, lo estaban. Habían estado tan ocupados viéndome como su fracaso predeterminado que se habían perdido en quién me había convertido. No, no sabíamos, susurró mamá, porque no preguntaron, solo asumieron. Tomé mi bolso con manos temblorosas, y lo más triste es que seguí regresando, esperando que tal vez esta semana fuera diferente, que tal vez me vieran. Camila, por favor, comenzó papá, pero Mateo lo interrumpió. Con todo respeto, señor Morales, creo que ya han dicho suficiente. Durante meses. Su voz era hielo. La mujer de la que se han estado burlando es la persona más fuerte que conozco. Sobrevivió a la traición, reconstruyó su carrera y aún así venía aquí cada domingo para ser humillada por su propia familia. Yo no habría durado ni una cena. Espera, dijo Sebastián de repente, su cara torcida con algo que nunca había visto antes. Vergüenza. ¿Ricardo Klein? ¿El Ricardo Klein con el que papá juega golf? ¿El que estuvo en la boda de Valeria? Asentí, mi garganta apretada. El mismo que papá llamó una verdadera historia de éxito la Navidad pasada, justo enfrente de mí. Papá se hundió en su silla como si alguien hubiera cortado sus cuerdas. Por primera vez en mi vida, se veía pequeño. Yo no sabía, Camila. Tienes que creerme. Pero no querías saber, dije suavemente. Era más fácil tenerme como el fracaso de la familia. Toda familia necesita uno, ¿verdad? Valeria es la perfecta, Sebastián es el exitoso, y yo soy el cuento de advertencia que le cuentan a los hijos de sus amigos. Valeria finalmente habló, su voz inusualmente callada. ¿Así es como realmente nos ves? ¿Cómo me ves a mí? Anunciaste tu embarazo diciendo, al menos una hija Morales sabe cómo construir una vida. Valeria, ¿qué exactamente se suponía que pensara? Se encogió como si la hubiera abofeteado. Bien, que sintieran una fracción de lo que yo había sentido cada domingo durante 2 años. Mamá estaba llorando ahora, el rímel corriéndose. Te amamos, Camila. Siempre te hemos amado. Amaban la idea de que yo fuera menos que ustedes, corregí. Los hacía sentir mejor consigo mismos. Cada broma, cada indirecta, cada comentario de pobre Camila no era amor. Era crueldad disfrazada de preocupación. Mateo dio un paso adelante. Creo que deberíamos irnos. No. Papá se levantó, y por un momento vi algo desesperado en sus ojos. Por favor, no se vayan así. Nosotros... Necesito decir algo. Tomó una respiración temblorosa. He sido un padre terrible. Te vi luchando y en lugar de ayudarte, te pateé cuando estabas abajo. Porque tal vez era más fácil que admitir que no sabía cómo ayudar.
que mi niña había crecido más allá de cualquier cosa que entendiera. Las palabras colgaron en el aire, palabras reales, finalmente. ¿Pero eran suficientes? ¿Saben por qué seguí regresando? Pregunté, mi voz apenas un susurro, porque seguía esperando que un día, solo una vez, estuvieran orgullosos de mí. No por Mateo o dinero o éxito, solo orgullosos de mí. Estoy orgulloso, dijo papá quebrantado. Siempre he estado orgulloso. Solo fui demasiado estúpido y terco para mostrarlo, demasiado envuelto en mis propias ideas de cómo se veía el éxito para ver que ya lo habías logrado. Sebastián también se levantó. Camila, yo... Dios, lo siento. Te convertimos en un chiste porque era más fácil que admitir que eras más valiente que cualquiera de nosotros. Te fuiste. Tomaste riesgos. Todos nosotros solo nos quedamos seguros. Sentí la mano de Mateo en mi espalda, firme y segura. La familia que había construido. Él, mis verdaderos amigos en Nueva York, mi familia elegida, nunca me habían hecho sentir menos que. Nunca habían necesitado que yo fuera pequeña para que ellos se sintieran grandes. Valeria no había dicho nada más. Solo se sentó ahí con su mano en su barriga, lágrimas corriendo por su cara. Finalmente, me miró. ¿Recuerdas cuando éramos niñas? Siempre eras la valiente, saltando del trampolín alto primero, enfrentando a los bravucones, yendo a Nueva York cuando todos decían que estabas loca. Su voz se quebró. En algún punto, comencé a resentirte por ello, porque hice todo bien, todo seguro, y aún así, tenías algo que yo no tenía: coraje. La confesión me golpeó más fuerte que todas sus burlas. Valeria. No, déjame terminar. Cuando regresaste de Nueva York, estuve... Dios, estuve aliviada, porque significaba que había tomado la decisión correcta quedándome aquí, jugando a la segura. Cada broma, cada indirecta. Estaba tratando de convencerme a mí misma, no a ti. Se levantó temblorosamente. Voy a tener otro bebé con un hombre con el que ya apenas hablo, en una casa que odio, viviendo una vida que se ve perfecta en las tarjetas de Navidad. ¿Y tú? Fuiste lo suficientemente valiente para fallar e intentar otra vez. He estado celosa de mi hermana fracasada todo este tiempo. La habitación se sintió demasiado pequeña de repente, demasiado llena de verdad cruda. La mano de Mateo encontró la mía otra vez, tranquilizándome. La pregunta es, dije lentamente, mirando a cada uno de ellos, ¿qué pasa ahora? Porque no puedo volver a cómo eran las cosas. No me sentaré en otra cena donde soy el chiste. Las cosas serán diferentes, dijo mamá rápidamente. Nosotros... ¿Lo serán? Interrumpí. ¿O esto es solo porque Mateo entró? Estarían disculpándose si él realmente fuera de soporte técnico. Si hubiera llegado sola otra vez. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Incluso ahora, confrontados con todo, no podían mentir sobre eso. Necesito tiempo, dije finalmente, para descubrir si puedo volver a confiar en ustedes, si siquiera quiero. Miré a Mateo. Deberíamos irnos. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, papá gritó, ¿Vas a... ¿Vas a regresar? No el próximo domingo, entiendo, pero... ¿Algún día? Me volteé, viéndolos a todos claramente por primera vez tal vez. Mi familia, defectuosa y cruel, y tal vez, posiblemente, capaz de cambiar. No lo sé, papá. Honestamente no lo sé. Mateo abrió la puerta para mí, y pude escuchar el sonido distante del helicóptero calentando motores. Mientras caminábamos por el sendero, Sebastián corrió tras nosotros. «Camila, espera». Nos alcanzó, respirando fuerte. Solo... necesito que sepas algo. No fue solo por Mateo. Quiero decir, sí, eso nos abrió los ojos, pero he estado pensando en llamarte durante meses. Cada vez que conseguía una promoción, cada vez que algo bueno pasaba, me sentía mal por cómo te tratábamos. Solo era demasiado cobarde para admitirlo.
Estudié la cara de mi hermano, viendo dolor genuino ahí. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque estás a punto de subir a ese helicóptero y tal vez nunca regresar. Y no podría vivir con eso. Sacó algo de su bolsillo. Una tarjeta de presentación arrugada. Mi terapeuta. Comencé a verlo hace 6 meses. Me ha ayudado a entender mucho sobre por qué necesitaba hacerte pequeña para sentirme grande. Estoy trabajando en ello. Todos deberíamos hacerlo. Tomé la tarjeta de presentación de Sebastián, algo moviéndose en mi pecho. Mientras el helicóptero se elevaba, presioné mi cara contra la ventana, viendo mi casa de la infancia encogerse debajo de nosotros. Mi familia se paró en el camino de entrada, mirando hacia arriba. Mamá agarrando el brazo de papá, Valeria sosteniendo su barriga, Sebastián protegiéndose los ojos del viento. Se veían más pequeños desde aquí arriba. O tal vez finalmente los estaba viendo de tamaño real. ¿Estás bien? Preguntó Mateo a través de los auriculares, su voz cortando el ruido del motor. No lo sé, respondí honestamente. Las lágrimas llegaron entonces. 2 años de lágrimas que había contenido a través de cada cena dominical cruel. Quería que me amaran. Solo a mí. No a mí con un novio multimillonario. No a mí a pesar de mis fracasos. Solo a mí. Te aman, dijo Mateo cuidadosamente. Solo que amaban su idea de sí mismos más. Debajo de nosotros, el paisaje de Connecticut se extendía como un mosaico, y pensé en todos los domingos que había manejado por estas carreteras, el estómago en nudos, preparándome para otra ronda de práctica de tiro emocional. Sebastián está en terapia. 6 meses. Nunca dijo nada. La gente cambia, Camila. La pregunta es si quieres estar cerca mientras lo hacen. Me sequé los ojos, agradecida por la privacidad del helicóptero. ¿Tú qué harías? Honestamente, probablemente nunca les hablaría otra vez. Pero no soy tú. Extendió la mano, tomando la mía. Tienes algo que nunca he tenido. La habilidad de esperar que las personas puedan ser mejores de lo que son. Fue lo que me hizo enamorarme de ti. Verte organizar esa gala benéfica después de que todo tu equipo te abandonara. Podrías haber estado amargada, enojada. En lugar de eso, creaste algo hermoso. Eso era diferente. Esas eran personas extrañas. ¿Lo eran? ¿O estabas practicando para hoy? Apareciendo incluso cuando las personas te decepcionan, esperando algo mejor. Pensé en eso mientras volábamos hacia Manhattan, hacia la vida que había construido sin ellos. Mi departamento con vistas del horizonte, mi trabajo que me desafiaba, amigos que celebraban mis victorias y me sostenían durante las derrotas. Mateo, que me había visto en mi peor momento, llorando por las cenas familiares, dudando de mí misma después de comentarios particularmente crueles. Y me amó de todos modos. La cosa es, dije lentamente, no estoy segura de que necesite su aprobación más. Pasé tanto tiempo persiguiéndola, pero sentada en ese comedor hoy, viéndolos luchar por reescribir la historia, me di cuenta de que ya había construido todo lo que quería, sin ellos. Entonces, ¿por qué fuimos? Porque necesitaba dejar de ser su vergüenza secreta. Necesitaba que vieran quién realmente soy, incluso si no pueden apreciarlo. Apreté su mano. Y necesitaba dejar de protegerlos de las consecuencias de su crueldad. Mientras las luces de Manhattan aparecían en el horizonte, mi teléfono vibró con mensajes. Valeria, por favor, no te rindas con nosotros. Mamá, te amamos. Te fallamos. Por favor, déjanos intentar otra vez. Papá, estoy orgulloso de quién eres. Estoy avergonzado de quién he sido. Y Sebastián, comencé terapia después de conocer a tu amiga Natalia en esa cafetería. Me dijo cómo iluminas las habitaciones a las que entras. Me hizo darme cuenta de que había estado tratando de apagar esa luz. Lo siento. Natalia. Mi mejor amiga que se había topado accidentalmente con Sebastián hace 6 meses. Había plantado una semilla que tomó tanto tiempo en crecer. Tal vez así era como funcionaba el cambio. Lentamente, invisiblemente, hasta que de repente, ya no.
3 meses después, estaba parada en mi apartamento de Tribeca, mirando la invitación en mi mano. El baby shower de Valeria. El cartón grueso temblaba ligeramente, no por nervios, sino por el viento de noviembre que entraba por la puerta del balcón abierta donde Mateo estaba asando la cena. No tienes que ir, dijo, apareciendo a mi lado con 2 copas de vino. No les debes nada. Lo sé. Y sí lo sabía. Los últimos 3 meses habían sido una clase magistral en límites, terapia semanal, donde había desempacado años de críticas internalizadas. Decir no a las primeras invitaciones a cenas dominicales, dejar que sus llamadas fueran al buzón de voz cuando no estaba lista para hablar. Pero también los había visto intentar. Papá había cortado lazos con Ricardo Clini, pública y ruidosamente. Sebastián me había enviado sus notas de terapia, páginas de revelaciones sobre masculinidad tóxica y dinámicas familiares. Mamá había comenzado su propia terapia. Y Valeria había dejado a su esposo y se había mudado de vuelta a casa, embarazada de 7 meses y finalmente admitiendo que prefería ser madre soltera que un fantasma casado. La cosa es, dije, recostándome en la calidez de Mateo, no voy por ellos, voy por mí, para ver si puedo estar en ese espacio sin encogerme, sin convertirme en quien necesitan que sea. El baby shower fue diferente a cualquier reunión familiar a la que había asistido, no por las decoraciones o los invitados, sino por mí. Cuando la tía Patricia hizo un comentario sarcástico sobre mi vida elegante de la ciudad, no me defendí ni desvié. Simplemente dije, sí, amo mi vida, y seguí adelante. Cuando la amiga de mamá preguntó sobre planes de matrimonio con ese novio rico, sonreí y dije, somos felices como estamos, sin sentir la necesidad de explicar más. Valeria me encontró en el porche trasero, el mismo lugar donde había anunciado su primer embarazo, mientras yo había regresado recientemente de Nueva York, herida y perdida. Te ves diferente, dijo quedamente. Soy diferente. Asintió, las manos en su barriga. La voy a llamar Carlota, como tú, porque quiero que sea valiente como su tía. Su voz se quebró. Quiero que sepa que está bien fallar e intentar otra vez. Construir una vida que realmente sea suya. Valeria. Me estoy divorciando, continuó, mudándome a la ciudad después de que nazca. Me aceptaron en el programa de negocios de NYU. Tiempo parcial, pero aún así. Me miró con algo que nunca había visto antes. Respeto. Tengo 34 años y finalmente estoy haciendo lo que tú hiciste a los 22, siguiendo un sueño en lugar de una lista de verificación. Abracé a mi hermana entonces, sintiendo al bebé patear entre nosotras. Nunca es demasiado tarde para ser valiente. Cuando me fui del baby shower, no me sentí más ligera o más pesada. Me sentí completa. La familia en la que había crecido estaba rota, tal vez irreparablemente. Pero de esas grietas, algo nuevo estaba creciendo. No exactamente perdón. Algunas heridas cortan demasiado profundo para eso, pero entendimiento, aceptación y, más importante, el conocimiento de que su opinión de mí nunca había sido sobre mí en absoluto. Esa noche, me encontré de vuelta en otra cena familiar. Pero esta era diferente. Era día de acción de gracias, y por primera vez yo era la anfitriona. Mi apartamento, mis reglas, mi lista de invitados. Mateo trinchó el pavo mientras Natalia sirvió vino. Mi familia elegida llenó los espacios alrededor de mi mesa del comedor. Colegas que se habían vuelto amigos. Mentores que habían creído en mí cuando no podía creer en mí misma. Y sí, Sebastián estaba ahí. Solo Sebastián. Se había ganado su lugar a través de meses de trabajo genuino, no por sangre, sino por elección. Se sentó calladamente, aprendiendo cómo funcionaba la conversación cuando no era a expensas de alguien. Necesito decirles algo a todos, dije, levantándome con mi copa en alto. La habitación se tranquilizó, caras volteándose hacia mí con calidez.
no juicio. Hace 2 años, pensé que el éxito significaba ganarme la aprobación de mi familia. Pasé cada domingo dejando que me desmoronaran, creyendo su versión de quién era. Una decepción, un fracaso, alguien que apuntaba demasiado alto y caía demasiado fuerte. Mateo extendió la mano hacia mi mano libre, firme como siempre. Pero esto es lo que aprendí. Las personas que verdaderamente te aman no necesitan que seas menos para que ellos puedan sentirse más. Celebran tus victorias sin hacerlas sobre ellos mismos. Sostienen espacio para tus pérdidas sin convertirlas en lecciones sobre tu carácter. Miré alrededor de la mesa a estas caras, mi familia real. Te ven, no la versión de ti que los hace sentir cómodos. Por la familia elegida. Natalia levantó su copa, y el coro de acuerdo que siguió llenó mi pecho de calidez. Más tarde, mientras limpiábamos, Sebastián me llevó a un lado. Mamá me pidió que te diera esto. Me entregó un sobre. No lo leí, pero quería que supieras que no hay presión para responder. Lo guardé en un cajón, sin abrir. Tal vez lo leería algún día. Tal vez no. Lo hermoso era que ya no importaba. Mi valor no estaba atado a sus palabras, su aprobación o sus disculpas. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil? Le dije a Mateo más tarde mientras estábamos en el balcón, Manhattan brillando debajo de nosotros. Darme cuenta de que sí me amaban, solo que me amaban mal. Me amaban pequeña, contenida, encajando en la caja que habían construido, y tuve que elegir entre su amor y mi vida. ¿Te arrepientes de la confrontación? No, porque ahora sé. No perdí a mi familia ese día. Los había perdido años atrás, la primera vez que me hice más pequeña para hacerlos sentir cómodos. Ese domingo, finalmente lo admití. Mientras estaba ahí parada, de 32 años, exitosa en mis propios términos, amada por personas que vieron mi luz en lugar de tratar de apagarla, pensé en todos los que estuvieran viendo esto, que pudieran estar sentados en su propia mesa familiar, encogiéndose para encajar. La verdad es que no puedes hacer que las personas te vean si están comprometidas a mirar a quién piensan que deberías ser. Solo puedes elegir si seguir apareciendo para su versión de ti, o finalmente, valientemente, aparecer para ti misma. A veces, lo más valiente que puedes hacer es admitir que las personas que deberían amarte mejor, tal vez realmente te aman menos. Y eso no es tu fracaso, es el de ellos. Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte a este canal y comentar desde dónde estás viendo.